causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. Bienvenidos a Salud en Vivo. En este día tenemos un programa muy importante, así que acompáñenos, no se nos vaya, porque vamos a hablar sobre las cefaleas en el adulto mayor. Y bueno, ¿cuáles son las causas de estas cefaleas? Si bien siempre hemos tenido algún tipo de cefalea, sin embargo, cuando uno llega a la adultez mayor, hay que ver cuál es el motivo de estas cefaleas y poder encontrar una solución antes de que se convierta en un problema de salud. Bien, entonces, en Salud en Vivo, aclararles que este programa llega gracias a Radio Santa Rosa, que nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales, en el Face de Radio Santa Rosa y también en el Face de Clínica del Inca. Este programa es auspiciado por Clínica del Inca y ustedes ya les hemos comentado en varias oportunidades que tenemos varias propuestas, promociones de salud para que puedan acceder toda la población sin que el tema económico sea un problema para poder llegar. Y el día de hoy también, como todos nuestros programas, tenemos una noticia, y esa noticia es que Clínica del Inca nos ofrece un regalo muy especial para las primeras 3 personas que llamen durante el programa, ya sea para hacer una consulta, por supuesto, sería lo ideal, a nuestro invitado. Y en este programa se ganaría la consulta con un especialista o un perfil lipídico, un perfil hepático. Así es que no se olvide, pues, puedes llamar y hacer su pregunta para acceder a este beneficio, a este premio. Los teléfonos de Radio Santa Rosa es el 959-685-227. Entonces, no se pierdan esta oportunidad, llámenos para poder ganarse este premio. Ya lo pueden utilizar en ustedes mismos o en su familia. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a ir al tema de hoy. Em, el tema de hoy, como les había comentado, es justamente las cefaleas en el adulto mayor. Y sabemos que el dolor de cabeza puede tener varios componentes, varias causas, perdón. Y entonces justamente para poder descubrir cuáles son las causas de nuestra cefalea, es que hemos llamado a un especialista para que nos indique o nos hable sobre este tema y nos pueda indicar qué hacer frente a esta cefalea. Las causas de este malestar pueden ser variadas, ¿no? Y pueden reflejar una condición que requiera una atención especializada. El especialista que nos acompaña el día de hoy es médico internista y tiene amplia experiencia en este problema de las cefaleas en el adulto mayor y es el doctor Diego Sevilla. Bienvenido, doctor Diego Sevilla. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, señora Patricia. Un gusto compartir ese espacio con usted y con la gente que quiere aprender un poquito sobre el dolor de cabeza en nuestra población adulta mayor. Así es un tema bastante interesante y que, tiene bastantes causas más en esta etapa del adulto mayor. Entonces, ¿qué tan común es la cefalea en los adultos mayores? Usted me imagino que la debe recibir bastante este tipo de consulta en su consultorio. Claro, a pesar que el dolor de cabeza en general, por lo general suele disminuir su frecuencia cuando uno sobrepasa los 60 años, porque digamos que el dolor de cabeza es mucho más frecuente en población
adulta y adulta joven, ¿no? Por muchas condiciones, porque generalmente el dolor de cabeza más frecuente en ese grupo etario es la cefalea tensional. Entonces, se debería esperar una reducción de la frecuencia del dolor de cabeza en la adultez mayor. Sin embargo, aproximadamente el 20% de los adultos mayores refieren este problema, dolor de cabeza, ¿no? Pero eh, obedece a diferentes causas que no necesariamente son dolores de cabeza primarios como la cefalea tensional, ¿no? O sea, aproximadamente el 20% de los pacientes vienen con este síntoma. Y justamente leía que hay dos tipos de cefalea, ¿no? La primaria y la secundaria. Y más o menos cuáles Así. la- las características de cada una. Las cefaleas primarias se denominan primarias porque el problema está específicamente en el sistema nervioso, ¿no? Claro. Las cefaleas secundarias obedecen a otras causas que pueden repercutir sobre el sistema nervioso. Las cefaleas primarias más comunes, tal vez la más común en primer lugar es la cefalea tensional, ¿no? Cefalea que acompaña muchas veces a la población joven. La cefalea tipo migraña también es otra de las cosas primarias, ¿no? Cuya base fisiopatológica se encuentra en un proceso vascular. Y entre otras causas, como por ejemplo la cefalea también en racimos, que también tiene un mecanismo vascular, pero hay cefaleas secundarias que, por ejemplo, están relacionadas a un proceso en específico. Por ejemplo, en relación a infecciones. ¿A quién no le ha pasado que cuando, por ejemplo, tiene una rinofaringitis, un proceso gripal o infección, o una infección, por ejemplo, urinaria o dental, está con dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? O de repente secundaria al uso de medicamentos, ¿no? Algo también relativamente frecuente, ¿no? U otras enfermedades, como por ejemplo, hay muchas personas que, si bien es cierto, en la hipertensión arterial casi el 80% de los pacientes son asintomáticos, es decir, no refieren ninguna molestia. Existe un porcentaje importante cuyo síntoma es el dolor de cabeza, Ah, ¿no? Al igual que otros problemas metabólicos, como por ejemplo la presencia de dislipidemias, ¿no? mm, Es decir, elevación de gases en sangre, inclusive hasta problemas osteoarticulares, como por ejemplo problemas a nivel de la columna cervical, contracturas musculares, etcétera. Entonces, esas cefaleas son llamadas cefaleas secundarias, ¿no? bien. ¿El colesterol también puede producir cefalea? Claro, o sea, los Mm, problemas metabólicos en general, sobre todo aquellos en los cuales existe elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, de glucosa, claro. puede llevar al paciente no solamente a tener dolor de cabeza, sino un dato importante que nos hace sospechar en ese tipo de problemas es la presencia de alteración, por ejemplo, de la visión, la presencia de mareos, la presencia de vértigos, ¿no? Inclusive hasta la presencia de náuseas, ¿no? Entonces, es por eso que cuando una persona acude por un dolor de cabeza y se encuentra con signos pues, de un síndrome metabólico, es decir, con sobrepeso, un índice de masa corporal un poquito alto, siempre se investiga estas primeras causas como dolor de cabeza. Claro. Y en el adulto mayor, ¿qué tipos de cefaleas son los más frecuentes? Claro, como le mencionaba, ¿no? A pesar de que a partir de los 60 años se observa una disminución de la frecuencia de dolor de cabeza en relación a otros tipos poblacionales, Claro. casi siempre las causas primarias siguen obteniendo el primer lugar, ¿no? La Ah, cefalea tensional, la cefalea migrañosa, pero en el adulto mayor sí es importante mencionar que existen otras causas de cefalea importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de medicamentos. No solamente para el dolor, porque hay medicamentos analgésicos que a la larga terminan provocando una cefalea inducida por medicamentos, sino porque utilizan una serie de medicamentos. El adulto mayor está dentro del grupo de los pacientes con polifarmacia, es decir, como mínimo toman 5 medicamentos diferentes. Pues muchos de ellos pueden provocar elevación o pueden provocar dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, problemas de artrosis a nivel de la columna cervical también es una cosa muy importante de dolor de cabeza. La misma hipertensión arterial que suele provocarse en pacientes adultos mayores, el hipotiroidismo, que suele mm, afectar también a adultos mayores, también es una causa importante de cefalea, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, la presencia de neuralgias, ¿no? En mm, adulto mayor, hemos escuchado de repente algún familiar o alguna amistad con la presencia del herpes zóster o la neuralgia del trigémino, que es un dolor muy exquisito en la región mandibular, ¿no? Que mm, muchas veces suele ser confundida con un dolor de origen dentario. mm. O s- ¿Eso tiene relación con el apretar los dientes cuando uno, ¿no? Cuando uno duerme? ¿O? No necesariamente la causa, pero muchas veces sí el gatillo. O sea, a veces Ah, los dolores neurálgicos
pueden tener como gatillo o decir como factor precipitante la estimulación del nervio trigémino, que justamente recorre la mandíbula, y puede ser simplemente masticar o de repente algún pequeño contacto, inclusive hasta afeitarse, puede desencadenar un dolor a ese nivel, ¿no? Guau, qué bárbaro. Entonces, digamos que las causas, bueno, ya nos está describiendo todas las causas que pueden producir estos dolores o esta cefalea en los adultos. Y, y bueno, los factores más o menos también están detallados porque nos está hablando justamente de estos dolores, cómo surgen. Ahora, ¿qué hábitos o condiciones predisponen al adulto mayor a que tenga o sufra cefaleas, doctor? Claro, hay varios factores de riesgo. En primer lugar, los hábitos, digamos, nocivos, pues, ¿no? El consumo de tabaco, que suele inducir elevación de la presión, el consumo de bebidas alcohólicas, inclusive el consumo de su propia medicación, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Hay pacientes adultos mayores que reciben una medicación, digamos, a veces excesiva, muchas veces necesaria, pero hay algunos medicamentos que sí están relacionados con la aparición de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que determinar cuál es el probable medicamento que esté llevando a cabo esto, ¿no? Inclusive hasta las malas posturas para poder tener un descanso adecuado pueden generar un dolor de cabeza persistente, sobre todo en la región occipital, en la región de atrás, ¿no? Sobre todo aquellos adultos mayores que tienen pues una cama demasiado honda o de repente tienen algún problema a nivel de la columna cervical. Cualquier alteración de la postura va a desencadenar dolor de cabeza. Una falta de medicación o falta de tratamiento, por ejemplo, con respecto a la hipertensión arterial. Es un factor relativamente común, ¿no? El paciente sabe que es hipertenso, pero no consume su medicación y obviamente pues va a cursar con dolor de cabeza, pues, ¿no? Otro tipo digamos, más que hábitos, digamos, porque los dolores de cabeza se encuentran relacionados a medicamentos, a hábitos nocivos, como los ya mencionados, pero casi siempre es debido a la falta de control de sus comorbilidades, sobre todo en la parte tensional. El adulto mayor es una persona que ya de por sí tiene una condición, tiene tendencia a tener una condición ansiosa y depresiva por su propia condición de adulto mayor. Entonces, muchas veces los adultos mayores conviven con un estrés permanente. ¿Por qué? Porque es una persona que trabajaba y ahora ya no trabaja. No, era Claro. el soporte en la familia, ahora ya no lo es. Estaba acostumbrada a manejar su dinero, ahora ya no. Entonces, eso le condiciona un estado de estrés crónico y a la larga ese es uno de los factores principales del desarrollo de dolor de cabeza crónico en los adultos mayores, aparte Claro. de las comorbilidades mencionadas. Y el origen, por ejemplo, antecedentes familiares también pueden ser causa. Por supuesto, sobre todo con respecto a los antecedentes de enfermedades metabólicas. Con respecto a la cefalea tensional, no hay una evidencia que exista pues un patrón hereditario. Con respecto al tema migrañoso, en algunos casos sí puede presentarse una condición en la cual pueda no heredarse, pero sí puede, al haber una predisposición genética, puede presentarse de padres a hijos. Pero en el caso de las enfermedades metabólicas, con mayor razón, sobre todo la hipertensión arterial. Es por eso que, por ejemplo, cuando viene un paciente con dolor de cabeza, adulto mayor, lo primero que se le pregunta es que si tiene antecedentes, antes de inclusive de tomarle la presión, se le pregunta si es que tiene familiares hipertensos. Probablemente si es un adulto mayor ya no tenga padres vivos, pero lo que se le pregunta es si los hermanos, por ejemplo, o si los padres de qué fallecieron. Doctor, mi papá falleció de un ACV, de un derrame cerebral. Ah, entonces se puede deducir que ese paciente era hipertenso. Entonces, con mayor razón se hace énfasis. Y si muchas veces es difícil hacer el diagnóstico de la hipertensión en la primera consulta, hay herramientas que nos pueden diagnosticar una hipertensión, digamos, enmascarada, ¿no? Que tal vez en el momento de la consulta no se encontró, porque en ese momento la presión no estaba alta, pero no significa que no la tenga. Ujú. Y ahí se utilizaría qué elemento, el mapa Ah, o... exactamente. Se puede utilizar una automedición del paciente ambulatoria de manera, digamos, lo más estrictamente posible, Ya. utilizando el mismo tensiómetro a la misma hora, con la finalidad de evitar sesgos, ¿no? Pero Ujú. obviamente, pues el examen de elección, el procedimiento de elección es el monitoreo de la presión arterial mediante el mapa, pues, ¿no? Que obviamente nos va a arrojar el diagnóstico preciso, pues, ¿no? En el diagnóstico de hipertensión arterial. Claro, fundamental. Ahora usted dice, dijo, la hipertensión es, a veces los pacientes no le dan mucha importancia a los dolores de cabeza. Dice, ya se me va a pasar, se toman algo,
Pero sin embargo, usted acaba de decir que la hipertensión puede llevar a tener algún problema como un aneurisma o como un derrame cerebral. Claro, por supuesto. Entonces, Eso va a es un... depender bastante del comportamiento de la cefalea. Es decir, la cefalea es un diagnóstico clínico, ¿no? Ujú, Es un diagnóstico clínico en el cual nosotros vamos a determinar el tipo de cefalea mediante la historia clínica, es decir, el comportamiento de la cefalea. Dos ejemplos en particular. La cefalea tensional es una cefalea crónica de manera permanente o intermitente, es decir, el paciente siempre refiere las mismas características desde hace un tiempo. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otro caso en el cual la cefalea es progresiva. ¿Qué significa? Es crónica y progresiva, es decir, aumenta en leve intensidad y con el paso de las semanas se va haciendo con mayor intensidad. Esa, por ejemplo, es la historia de un probable tumor cerebral, por ejemplo. En el caso de los aneurismas o malformaciones, pueden haber dolores crónicos, pero va a depender bastante del tipo de dolor de cabeza. Ese es un dato importante porque muchas veces cuando el paciente adulto mayor pisa por primera vez la consulta, eh, muchas veces los familiares solicitan un examen de imagen de un momento a otro, ¿no? Muchas veces sin antecedentes familiares, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿a quién se le indicaría un examen de imagen? Aquel paciente que tenía una historia clínica compatible con malformaciones arteriovenosas o de repente aneurismas cerebrales. Entonces, si yo tengo un paciente que es hijo de una persona que falleció por una rotura de aneurisma, definitivamente ese paciente va a ir a un examen de imagen porque es muy probable que exista alguna condición, sobre todo si el examen físico y la historia clínica lo ameritan. Pero muchas veces los pacientes solicitan, doctor, yo tengo dolor de cabeza y quiero que se me haga una tomografía cerebral. Entonces, muchas veces se le explica al paciente que si no hay ningún otro dato importante y el examen físico, digamos, es normal, lo más probable es que esa tomografía salga normal, ¿no? Más claro, estamos sometiéndonos a una irradiación innecesaria, ¿no? sí, pues. Sí, lo que pasa es que, claro, hay pacientes que son muy conscientes del problema que puede llevar, obviamente, un derrame, y hay otros pacientes que no le dan importancia. Entonces, ambos, lo ideal es acudir a la consulta y tener la opinión del especialista que le pueda decir sí o no se haga el procedimiento. A veces Exactamente. buscamos y es más fácil ir a la farmacia y automedicarse y después los problemas son mucho mayores, ¿no? Y que pueden cobrar inclusive la vida, ¿no? Ese es un error relativamente común porque ha habido muchas ocasiones en las cuales pacientes hipertensos no diagnosticados son diagnosticados en el momento de un evento cardiovascular Claro. y muchas veces que terminan en desenlaces fatales. Por ejemplo, un paciente con dolor de cabeza crónico, adulto mayor, que nunca se controló la presión, es decir, nunca le midieron la presión porque, como usted misma lo dice, van a la farmacia donde le dan pues ibuprofeno, ketorolaco, le dan a cualquier medicamento que pueda, digamos, paliar el dolor en ese momento y el paciente, bueno, sigue con su vida normal, pero muchas veces suele ser un signo de alarma de que tal vez una hipertensión está sumamente mal controlada y a la larga ese paciente termina en la emergencia por una hemorragia cerebral extensa o por un infarto cardíaco importante, cuando pudo haberse diagnosticado una presión arterial alta solamente por el hecho de ser adulto mayor y tener dolor de cabeza. Me imagino, terrible, ¿no? O sea, y es importante que la gente que nos está escuchando tome conciencia de esto porque no solamente es el problema para el paciente, sino luego las secuelas que quedan después de un derrame cerebral son terribles porque pueden quedar, ¿no? Sin poder caminar Claro, o paralizados, así es, y eso es un problema realmente para toda la familia, ¿no? Y más hoy por claro, hoy que es tan difícil, ¿no? Encontrar también tiempo porque el trabajo nos consume mucho, entonces, ¿cómo hacer? Entonces, yo creo que el grado de conciencia del adulto mayor debe ir no solamente por él mismo, por su salud, sino también por todo el núcleo familiar, que se así ocasiona un es. gran problema a toda la familia. ¿Y qué cambios o qué recomendaciones daría a los cuidadores o familias para apoyar a los pacientes justamente con este tema cuando tienen cefalea? ¿Cómo hacer o cómo indagar si es que la tienen? Porque de repente la tiene, le toma algo y ni siquiera le avisa a los hijos o a los cuidadores. Claro. Ahí lo que hay que hacer principalmente, independientemente, esa es una recomendación en general, pero que obviamente recae sobre la cefalea. Todo paciente adulto por encima de los 60 años
tiene que pasar un control anual clínico, es decir, la evaluación del médico, incluyendo la presión arterial, el índice de masa corporal, la pérdida de masa muscular, etcétera, y de análisis de laboratorio rutinarios que nos van a permitir encontrar alguna causa frecuente de dolor de cabeza, porque muchas veces, como usted menciona, ¿no? De repente el paciente adulto mayor no dice nada, porque de repente se toma siempre todo el tiempo, pero en un examen de evaluación rutinaria anual se encuentran alteraciones que pueden ser manejadas y que muchas veces al manejarlas, independientemente de que el paciente diga que no tiene dolor de cabeza, ya no lo va a tener. O sea, simplemente no va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, si el paciente tiene dolor de cabeza, se le tiene que preguntar constantemente, ¿no? Todo adulto mayor, eso es algo que de repente en nuestra sociedad digamos, no tienen bastante cuidado, interrogar y preguntar a nuestros adultos mayores si tienen alguna molestia, ¿no? El dolor es el síntoma más frecuente en los adultos mayores, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de rodillas, dolor de cadera, dolor de espalda, dolor de hombros, por las propias enfermedades degenerativas. Entonces, preguntar constantemente y ni siquiera preguntar hasta el síntoma dolor. De repente, preguntar si hay algún síntoma, a veces los pacientes lo refieren como Ah, pesadez o de repente mareos o de repente hasta incomodidad. El adulto mayor, tenemos que recordar una cosa importante, su umbral doloroso es más bajo que el de una persona adulta joven. Es decir, se necesita un mayor estímulo para alcanzar un nivel de dolor importante. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales también se subdiagnostican las cefaleas y, digamos, el adulto mayor subestima el dolor porque piensa pues que es parte de su proceso de envejecimiento, ¿no? Pero el dolor no es una condición fisiológica, o sea, no es algo que sea generado de forma normal, ¿no? Entonces, preguntar y pasar al menos una vez al año por una revisión médica completa para poder sobre todo detectar las causas principales que ya se han mencionado. claro, lógico. Y me imagino que también es importante realizar cambios en el estilo de vida, ¿no? A veces venimos acostumbrados a comer tan rico, pero llega un momento en donde la actividad física y demás, y en esto es muy importante el cuidador, ¿no? Las personas que están alrededor, los hijos, o si viven solos, ¿no? Los hijos, la familia, ¿no? El que esté ahí pendiente, supongo que, Claro, bueno, es importante. claro, el adulto mayor no vive, generalmente cuando vive con un núcleo familiar, tenemos que tener en cuenta que él no está sola, no es, digamos, no vive solo, porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Me dicen a mí mis pacientes, doctor, yo vivo con mis hijos, vivo con mis nietos, pero ellos comen su alimentación normal y ahí me dan mi dieta, pero yo no quiero eso, yo estoy acostumbrado a comer otra cosa, entonces es igual que en el diabético, ¿no? O sea, si uno va, el manejo de este tipo de pacientes, sobre todo los adultos mayores, es de toda la familia. O Claro. sea, porque imagínense, pues, Sí, la sí. persona come su churrasco bien rico y al paciente adulto Sí, mayor, pues le dan sus verduritas. Obviamente, como vuelvo a repetir, el adulto mayor ya por su condición de adulto mayor ya entra un cambio. Y si a eso se le agregan este tipo de manejos individualizados solamente, no, porque tú eres viejito, te doy esto. A ti, tú eres viejito y solamente tú te cuidas. Le quitamos la sal, le quitamos el azúcar, le quitamos todo. Entonces el adulto mayor, pues, a la larga, ¿qué termina diciendo? No quiero comer. claro. No quiero comer. Y luego dicen, no, mi papá no quiere comer, no, pues cómo va a querer comer si al costado se come pues un plato muy apetitoso con todos los gustos que tenemos de adultos y el Ujú. adulto mayor pues consume pues una dieta especial para él, lo cual no está mal, pero lo que deberíamos hacer, como usted menciona, es un manejo integral con toda la familia, ¿no? Y los cambios en los hábitos deben ser en toda la familia, porque no podemos pretender hacer ejercicio o que el adulto mayor haga si uno no hace. Claro. ¿No? Claro, ¿no? Si el hijo es obeso, come, digamos, pura comida, grasa. Entonces, papá, tú tienes que estar delgado, tienes que caminar, pero muchas veces, pues, el manejo es interfamiliar, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces por eso el fracaso, pues, ¿no? Mi hijo me dice que haga eso, pero él no hace. Entonces, yo tampoco hago, pues, ¿no? Entonces, lo principal ahí, pues, es reducir aquellos alimentos en los cuales van a, este, preguntar, ¿no? Si el paciente, pues, come relativamente una cantidad elevada de sal, una cantidad elevada de azúcar, ¿no? Disminuir sobre todo los alimentos
que puedan, digamos, elevar un poquito la presión, como por ejemplo, en algunos casos, el café suele elevar la presión. Digo Claro. en algunos porque no siempre es así. La cafeína sí tiene un efecto elevador de la presión, pero muchos pacientes lo pueden tomar, digamos, de forma ocasional y no les genera ningún problema, ¿no? Y la actividad física, ¿no? Ser adulto mayor no es un pretexto para no hacer actividad física. Al contrario, ¿no? Como que necesitamos Claro. más actividad física a medida que vamos siendo mayores. Y ese Ujú. cambio de estilo de vida le beneficia a toda la familia, porque por lo general ocurre que en una familia, si uno es, o sea, si los papás o uno de los papás está obeso, tiende toda la familia, no sé, yo he visto toda la familia a ser obesa, ¿no? Porque claro, la Así es, alimentación que se así consume es. es algo, ¿no? Nosotros en Familiar. medicina vemos ese dicho, ¿no? Papá gordo, hijo gordo, Sí, ¿no? sí, Porque es muy poco probable que los padres teniendo un hábito, digamos, alimenticio, en el cual no medimos la cantidad de grasas y de azúcar, es muy poco probable que podamos lograr regularlo con nuestros hijos, ¿no? Es más, ¿no? Nuestros hijos, el hijo aprende lo de los padres, así patrones es. de conducta, patrones de alimentación. Entonces, mi papá comía eso, entonces yo también como, ¿no? Entonces es por eso que vemos, pues, desde ahora más niños, ¿no? Inclusive ni siquiera hay necesidad de llegar a ser adultos, ¿no? La presencia de obesidad, ¿no? Sí, y también ahora se ve mucho el colesterol en los chicos, ¿no? Yo tengo primos que tienen, no sé, 25 o 26 años y que colesterol, o sea, dice, pero ¿cómo a esa edad, no? Y bueno, es que toda la comida chatarra y tantas cosas que, ¿no? La comida procesada que también afecta, entonces es fundamental justamente el estilo de vida que se cambia en toda la familia, ¿no? Y eso Así es, no solamente ayudará al adulto mayor, va a ayudar al hijo, a todos, y en así es, definitiva así es, todos vamos a tener, si así el es. papá tiene hipertensión, probablemente, como usted mismo ha dicho, doctor, el hijo la va a tener, entonces, y el nieto Así es. Más también. aún, yo a veces le digo a mis pacientes, ¿no? Viene el papá adulto mayor con el hijo, el papá es hipertenso, el adulto mayor es hipertenso, y el hijo es obeso. Y yo le Claro, digo, señor, su papá es hipertenso, sí. Y, y si su papá es hipertenso, ¿usted por qué es obeso? O sea, ¿usted también quiere ser hipertenso? No, claro, doctor. Entonces, ¿por qué? O sea, sabiendo muchas veces que el padre tiene enfermedades cardiometabólicas como la hipertensión y la diabetes, y ya viendo una predisposición hereditaria y genética para este tema, no tenemos el cuidado alimentario ni físico para poder mantener un estilo de vida saludable. claro, no, ni hablar. Y ahora que más se necesita por lo menos caminar, ¿no? Doctor Sevilla, nos están pidiendo ir a una pausa, así es que vamos a regresar en unos minutos con cefaleas en el adulto mayor. Nos acompaña el doctor Diego Sevilla. ¿Sí? Volvemos en unos Perfecto. minutos. Volvemos. Gracias. ¿Ya conoces Salud en Vivo? Somos parte de la programación de Radio Santa Rosa, donde cada semana entrevistamos a los expertos más destacados en la salud para brindarte los mejores consejos y respuestas a tus inquietudes. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana a través de 105.1 FM o mediante nuestro canal oficial de Facebook. Asegúrate de seguirnos como @clínica de Linca en todas nuestras plataformas para no perderte nuestros próximos programas. Estamos aquí para cuidar de tu bienestar. Buenas noticias. Gracias al convenio de Clínica del Inca con Hospitales de la Solidaridad, contamos con consultas desde 48 soles en cirugía general, medicina interna, gastroenterología, cirugía pediátrica, traumatología, ginecología, neurología y pediatría. Además, contamos con consultas en cirugía plástica a solo 70 soles. Precios exclusivos para pacientes del Hospital de la Solidaridad. Para mayor información, contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. En Clínica del Inca contamos con promociones en consulta en medicina general a solo 60 soles.
Paquetes cardiológicos desde 250 soles. Ecografías a 250 soles martes y jueves previa cita. Score calcio a 354 soles. 10 sesiones de fisioterapia y rehabilitación a solo 400 soles. Consulta en pediatría a solo 70 soles. Cardiología pediátrica, consulta más ecocardiograma a solo 350 soles. Neurología pediátrica, consulta más electroencefalograma a solo 400 soles. Esto y mucho más en Clínica del Inca. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Te esperamos. En vivo. Es un espacio En donde Clínica del expertos Inca de la contamos salud con promociones te en brindarán consulta en medicina información general a valiosa solo y 60 confiable soles. sobre las últimas Paquetes novedades en cardiológicos desde salud, 250 causas, soles. síntomas y soluciones Ecografías a problemas de salud. 250 soles martes Ahora, y jueves además previa de cita. aprender, Score puedes calcio a ganar. Participa en 354 los soles. sorteos que realizamos en cada programa 10 y sesiones de llévate fisioterapia y grandes rehabilitación a sorpresas. solo En 400 nuestro soles. nuevo horario, Consulta en todos los pediatría a lunes solo las 70 9 de la soles. mañana. Cardiología Salud pediátrica, en consulta vivo más por ecocardiograma Radio a Santa solo Rosa. 350 Te esperamos. soles. Neurología pediátrica, consulta más electroencefalograma a solo 400 soles. Esto y mucho más en Clínica del Inca. Contáctanos al 994-626-060. Bueno, regresamos con Salud en Vivo. Estamos hablando sobre las cefaleas en el adulto mayor y nos acompaña el especialista doctor Diego Sevilla Vega. Doctor, al principio compartía sobre estos dolores de cabeza que pueden ser primarios. Hablábamos de, por ejemplo, las cefaleas de la migraña, ¿no? La Ujú, migraña, si bien creo que se da mucho en jóvenes también, así también es. es heredada, ¿verdad? Algo así nos Claro, hay una comenta, predisposición familiar, ¿no? una predisposición genética. Así es. Y que, sin embargo, parece que a partir de los 50 podría ser más fuerte, más frecuente. Generalmente la migraña se diagnostica en personas jóvenes, ¿no? Es por Ujú, eso que muchas veces cuando un adulto mayor viene por primera vez a una consulta e indica que sospecha que podría tratarse de migraña, es poco probable, ujú, ¿no? Salvo que tenga un dolor de cabeza ya crónico, ya. O sea, la migraña es una cefalea crónica, no es una cefalea de reciente inicio. Entonces, si ujú, una persona es adulta mayor, es poco probable que se presente de recién inicio la migraña, ¿no? ujú. Generalmente es un paciente que tiene una historia de dolor de cabeza de hace bastantes años. Y obviamente, pues que la migraña tiene sus características, ¿no? Definitivamente, si el paciente tiene las características de la migraña, sí, es totalmente válido que pueda tener una migraña, pero no es tan común. Ah, no es tan común en la tercera edad No, si es que no la ha tenido no, toda no, su vida. no es tan común. Los dolores de cabeza primarios, si bien es cierto, son frecuentes, pero no son los principales, ¿no? Generalmente son, mejor dicho, el dolor de cabeza tensional es la causa principal, ¿no? Pero la migraña no es tan frecuente. Y la cefalea tensional sí, es más frecuente Claro, en el adulto es mayor. mucha más frecuente, así es, así es. Inclusive en la población adulta, joven, también es mucho más frecuente. Aproximadamente del 100% de cefaleas primarias, entre el 60 y el 70% son cefaleas tensionales o cefaleas mixtas, ¿no? Que incluyen tanto un componente tensional como un componente migrañoso, ¿no? Generalmente en la cefalea tensional, ¿qué ocurre, no? El prototipo es el paciente migrañoso que Ujú. producto de un mal control o de problemas estresantes que condicionan gatillos en su problema migrañoso, hacen que la cefalea tensional también se vuelva crónica. Entonces, es un paciente que tiene ambos componentes. Es por eso que debe producirse la identificación de ambos problemas para dar un tratamiento para las dos cosas. Ahora, hoy por hoy el adulto mayor, porque bueno, adulto mayor ¿a qué edad comienza? ¿A los 60? A partir de los 60 años, de De 60 los, para arriba. los otros días justo hablaba con una persona que me decía, de 60 a 70 es cuando más productivos somos. Yo decía, bueno, es,
actualmente bueno, digamos que la vida se ha extendido más y que hay más adultos mayores que hace años atrás, realmente el adulto mayor a los 60 años todavía sigue con algún tipo de actividad Por laboral, supuesto, ¿no? por supuesto. O sea, el adulto mayor de 60 años para arriba es un paciente adulto que prácticamente ya solamente tiene responsabilidad sobre sí mismo. Exacto. Porque generalmente, es por eso le decía, ¿no? Que los dolores de cabeza tienden a disminuir en frecuencia en la adultez mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya es una persona que, digamos, ya no tiene la responsabilidad de un Ujú. adulto joven con relación al sostenimiento de un hogar, a la crianza de los hijos, a la dependencia del trabajo y del dinero para sustentarse, ¿no? Es una persona que generalmente, en la consulta veo que generalmente los adultos mayores vienen solos o vienen con su pareja, los hijos ya viven aparte, tienen su Claro. familia, entonces teóricamente la frecuencia de dolor de cabeza debe disminuir por ese factor justamente, ¿no? Y un adulto mayor entre los 60 años y los 70 años es una persona, salvo que tenga alguna comorbilidad incapacitante, es una persona funcional al 100%, Ah, inclusive en algunos casos hasta los 75 u 80 años, sí, pero entre sí. los 60 y los 70 es una persona totalmente funcional. Así es. Sí, yo veo, por ejemplo, a mis padres, ellos, bueno, claro, más mi mamá que hace sus caminatas y se cuida en la alimentación, felizmente tienen 82 y 83, pero los ves parecen de 60, ¿no? Entonces digo, bueno, Claro. ¿por qué? Porque han sabido captar esto de mejorar su calidad de vida. No ocurre con todos, porque también tengo amigas que les cuesta mucho llevar adelante a sus papás, porque no quieren hacer caso a la dieta, porque, en fin, tienen todos estos problemas que no, bueno, que no quieren hacer, cambiar su calidad, perdón, su estilo de vida. Ahora, Exactamente. la cefalea atencional, usted nos habló hace un rato, doctor, sobre la depresión, la ansiedad. ¿Esto influye más en el adulto mayor que el estrés o esto ocasiona un estrés diferente al estrés que tenemos cuando estamos en actividad laboral? Claro, definitivamente el trastorno de ansiedad y depresión suele estar acompañado de una cefalea tensional. No, pero no necesariamente la cefalea tensional va acompañada de un cuadro ansioso depresivo, porque la cefalea tensional generalmente es desencadenada por varios factores, no solamente los emocionales netamente, sino muchas veces los temas propiamente físicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, digamos, enfermedades que, digamos, tienen difícil control, y que el adulto mayor tiene que estar yendo a varias citas, o de repente depende de la circunstancia de cada persona. Por ejemplo, existe, así como hemos hablado, que hay adultos mayores que son funcionales y que muchas veces teóricamente ya deberían tener una menor carga. Hay adultos mayores que todavía tienen carga importante, económica, laboral, familiar inclusive, porque tenemos casos de adultos mayores que, por ejemplo, tienen hijos con habilidades especiales, Ah, claro, o de sí. repente se hacen cargo de los nietos permanentemente por ausencia de los hijos. Entonces, independiente, independientemente, independientemente de la condición del paciente, casi siempre los trastornos de ansiedad y depresión son acompañados de una cefalea atencional, ¿no? Claro, también se da a veces el caso del adulto mayor que está conviviendo, como decíamos hace un rato, con toda la familia del hijo o la hija, y obviamente los chicos, la juventud, no sé, los adolescentes tienen un estilo de vida y como que se sienten que estorban o que no están en su sitio, y eso también me imagino los puede llevar a una depresión, ¿no? Y Claro, así es, así es. El trastorno de ansiedad y depresión dentro del espectro, digamos, de condiciones que también se incluyen, aparte de la cefalea tensional, son condiciones propiamente orgánicas, ¿no? Un mal control de la presión arterial, ¿no? De repente, hasta inclusive deterioro cognitivo, mm, ¿no? Es decir, una condición de ansiedad y depresión condiciona de que si un paciente tenía una, digamos, una demencia leve, existe una mm. progresión de esa demencia.
Bien. Doctor, con respecto al sueño, ¿qué tanto influye porque a medida que somos mayores dicen que dormimos un poco menos? ¿Qué Así tanto es. influye la falta del sueño a justamente estos dolores de cabeza, la cefalea? Influye bastante porque como inclusive esto no solamente se limita a los adultos mayores, sino a la población en general. Bien, Un sí, sí. sueño que no es reparador, que no hay en el cual no hay un descanso adecuado, va a generar eh, dolor de cabeza, ¿no? Por agotamiento, por estrés. Ujú. Es más, uno de los factores que suele desencadenar o gatillar, digamos, la cefalea tensional es la falta de un sueño adecuado, el insomnio, ¿no? Claro. Y esto muchas veces se presenta en los adultos mayores, ¿no? Que no duermen a las 9 10 de la noche, duermen a las 2 3 de la mañana. No se levantan a las 6 a las 7, se levantan a las 3 a las 4. Entonces, Mm. eso condiciona de que las horas de descanso que deberían tener, porque ellos no solamente, si bien es cierto, fisiológicamente se duerme menos, Sí. el reloj biológico se invierte. Entonces, a tal punto que vamos a ver a los adultos mayores, pues, cabeceando a las 3 4 de la tarde, y vamos a ver que cuando llega la hora de dormir no tienen sueño o simplemente se levantan 3 4 de la mañana y ya no pueden conciliar el sueño. Entonces, esa inversión del reloj biológico y esa falta de horas de sueño va a la larga a generar, pues, o va a predisponer a que haya un dolor de cabeza principalmente tensional. Es más, la ausencia de un sueño inadecuado también no va a permitir que se regule adecuadamente la presión arterial. Claro. Ese también es otro dato importante. Sí. ¿Y qué hacer, doctor? ¿Qué recomendaría usted a estas personas que padecen el insomnio, o que sencillamente, bueno, no han invertido este reloj biológico? Ya, generalmente la causa más frecuente de insomnio en los adultos mayores justamente es este tema, pues, de la inversión del reloj biológico y la Mm. presencia de eventos estresantes. Es lo Mm. más común. Si se le pregunta a un adulto mayor por qué no puede conciliar el sueño, generalmente son problemas familiares, son problemas económicos, son el pensar en sus comorbilidades, ¿no? Entonces, existe la identificación inicialmente de todas las causas de dolor de cabeza secundario, ¿no? O sea, ver cómo está la presión arterial, ver cómo están los exámenes, ver y analizar de un punto de vista psicológico la causa del problema. Porque a veces es muy fácil recetar un ansiolítico. Claro. Doctor, yo no puedo dormir y me duele la cabeza, entonces se receta cualquier ansiolítico como el clonazepam, el alprazolam, que obviamente va a inducir el sueño. Eso es algo, digamos, lógico. Claro. Pero el problema es que no estamos manejando el factor de fondo, de tal forma que en algún momento este paciente va a necesitar de la medicación para poder dormir, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a generar que el paciente necesite mayor dosis para alcanzar el sueño. Es por eso que vamos a ver que muchos pacientes no les alcanza con media tableta de clonazepam, llegan hasta la tableta de 2 miligramos. Y literalmente lo dicen, doctor, si no tomo eso no duermo. Mm. ¿Y eso por qué es? Porque no se abarcó el problema de forma integral, sino simplemente quien evaluó al paciente se limitó a manejar el factor sueño. Claro. Y a la larga, pues vamos a tener este problema. Y obviamente todos los efectos secundarios de los medicamentos, porque los ansiolíticos van a permitir que la persona duerma, pero a la larga, el adulto mayor, recordemos que tiene un aclaramiento de los medicamentos más lentos. Eso significa que la vida media de esos medicamentos va a ser más lenta. Es por esa razón que Mm. los adultos mayores cuando toman su ansiolítico al día siguiente están somnolientos y ahí vienen los accidentes. Porque como el Ok. adulto mayor tiene una mayor concentración, una mayor distribución de tejido adiposo, estos medicamentos suelen distribuirse a través del tejido adiposo y prolongan su vida en el cuerpo. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual los pacientes a veces se toman un clonazepam y al día siguiente la palabra que usa, amanezco atontado, amanezco tonto, somnoliento, queriendo dormir. Entonces, cuando eso no es lo ideal es determinar el factor que llevó a este tema, no solamente aparte de la inversión fisiológica, sino muchas veces es un factor psicológico el que desencadena el proceso de insomnio, ¿no? Claro, entonces,
fundamental acudir a la consulta si tiene insomnio, no solamente tomar la pastilla. Hay algunos que van a la farmacia, bueno, ahora ya felizmente hay una prescripción para los medicamentos controlados, pero antes era mucho más fácil ir a la farmacia que te dieran y tomarlo de una forma inadecuada. Eh, con respecto a la actividad física, yo me imagino que debe tener Ay, bueno, el doctor creo que... Me parece que se ha desconectado, No, doctor. Ah, no, acá ah, parece que se lajeó la señal. sí, Sí. a veces se va un poco y se pierde la imagen. Le decía, doctor Sevilla, la importancia del ejercicio, porque a veces cuando hacemos mucho ejercicio como que nos cansamos y ya el cuerpo nos lleva a dormir, pues porque no nos queda, claro, si no nos sobrepasamos, también cuando uno se sobrepasa está muy cansado y ya no puede descansar. Entonces, pero una actividad física moderada podría ser también Por ayudar supuesto, al por sueño. supuesto, dentro del manejo de los dolores de cabeza tensionales, del estrés en general y cualquier condición, digamos, ansiosa depresiva, está recomendada la actividad física. Independientemente de lo general, ¿no? La OMS recomienda una actividad de 30 a 40 minutos al día, ¿no? Pero definitivamente es parte del manejo integral del dolor de cabeza, sea cual sea su causa, porque si estamos ante un dolor de cabeza tensional, el factor actividad física ayuda a controlar bastante el agente estresante, ¿no? Si se trata de un tema de hipertensión arterial, de igual forma, ¿no? Claro, De igual forma, está demostrado que por cada actividad, por la actividad física, y por cada kilo que nosotros bajamos, la hipertensión arterial se regula mucho mejor. Entonces, claro, definitivamente lo recomendable es actividad física acorde con la condición del paciente, porque obviamente hay pacientes que tienen que ser evaluados de forma individualizada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen, doctor, yo tengo artrosis en las rodillas, claro, no puedo hacer, entonces definitivamente tiene que indicarse una actividad física que esté de acuerdo a la circunstancia de cada paciente, ¿no? claro que sí, claro que sí. Y bueno, y creo que nos quedamos con ese consejo. ¿Y qué otro consejo, doctor, podría darle a este adulto mayor para que disminuya sus cefaleas y bueno, y tenga una mejor calidad de vida? Lo mejor que pueden hacer, lo mejor es siempre la prevención. Y la mejor forma de prevenir es evitar la automedicación, sea por la recomendación de algún familiar en la farmacia, seguir un control anual al menos en pacientes sin ninguna comorbilidad, o sea, adulto mayor sin ningún tipo de enfermedad puede pasar un control anual. Adulto con alguna comorbilidad va a depender del médico tratante. Por ejemplo, los pacientes que sufren de la presión arterial controlados se controlan cada 3 meses, los diabéticos cada 6 meses. De eso va a depender del médico tratante, ¿no? La otra recomendación importante es subestimar el síntoma cefalea, más aún cuando es una cefalea crónica y más aún cuando tengamos un dolor de cabeza insoportable como nunca lo hemos tenido. Ese es un Claro. concepto importante porque muchas veces cuando el paciente dice, doctor, este es el peor dolor de cabeza de toda mi vida, nunca me ha dolido de esta forma, ese Mm, signo y esa información es característica de la rotura de un aneurisma. Se produce una condición llamada hemorragia subaranoidea, que es una claro, condición sumamente grave. Entonces, identificar a ese dolor de tipo dolor de cabeza nos va a llevar a trasladar al paciente de inmediato a la emergencia de un hospital y hacer, en ese caso, de todas maneras, un estudio de imagen. claro, lógico. Entonces nos quedamos con esto, ya nos están pidiendo finalizar el programa. Agradezco muchísimo sus comentarios, su educación, porque nos hemos educado todos, con todo bueno, su experticia. Y bueno, decirles que si desean tener una cita para poder ver su estado de salud, como con estos consejos que nos ha dado el doctor Diego Sevilla Vega, por favor, pueden llamarnos al 9946-26060 o al 9946-25122, tomar una cita y poder controlar y mejorar la calidad de vida
adulto mayor. Los hijos que nos están escuchando, aconsejen a sus papás para que puedan acceder y venir a la cita médica y poder así tener un mejor estilo de vida. Bueno, nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana en Salud en Vivo. Muchísimas gracias, doctor Sevilla, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, será Y hasta esperamos el en la próximo. consulta para atenderlos como se merecen. Así es, así es. Gracias por su profesionalismo. Muchísimas gracias, doctor, por sus consejos. Igualmente, muchas gracias Tenga por la buen día. invitación. Hasta luego, señora Patricia. Muchas gracias. Y será hasta el próximo lunes en Salud en Vivo. Muy buenos días. ¿Ya conoces Salud en Vivo? Somos parte de la programación de Radio Santa Rosa, donde cada semana entrevistamos a los expertos más destacados en la salud para brindarte los mejores consejos y respuestas a tus inquietudes. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana a través de 105.1 FM o mediante nuestra cuenta oficial de Facebook. Asegúrate en seguirnos como @Clínica del Inca en todas nuestras plataformas para no perderte nuestros próximos programas. Estamos aquí para cuidar de tu